hablar por bastantes días. Este año hemos puesto como lema la fraternidad y el cariño de la humanidad. También un poco aprovechado que este año empezamos a celebrar el 30 aniversario de nuestra comunidad. Y bueno, pues vamos a tener, como siempre, ya los que sois asiduos esta semana, vamos a tener tres charlas a lo largo de la semana. Hoy, bueno, ahora presentar la noche tenemos a José María Castillo, mañana tendremos a Fidela Ipurúa, que es un hermano capuchino, el miércoles tendremos a Vicente Morales, luego el jueves a las 8:30 tendremos la oración, el viernes tendremos un concierto de Migueli y luego el sábado ya la Eucaristía. Y bueno, yo lo único, a daros las gracias por venir. Os aconsejo que abráis bien los oídos porque seguro que nos van a decir aquí muchas cosas que nos van a ayudar mucho como cristianos y también como personas, ¿no? Siempre es un atrevimiento, pero presentarlo en este caso todavía es más atrevimiento porque todo el mundo lo conoce, con lo cual es decir palabras por llenar el hueco. Así que yo, en plan colegio, aunque es un señor muy ilustre porque hizo teología, filosofía aquí en Granada, luego se doctoró en la Gregoriana de Roma, ha sido profesor de la Facultad de Teología de Granada, de la Gregoriana de Roma, en Salvador, en la Universidad de Comillas de Madrid, es doctor honoris causa de la Universidad de Granada, ha escrito libros para aburrir, no son aburridos, porque una de las cosas más mejores que tiene, bueno, la mejor cosa que tiene es lo buena persona que es, pero quitando esa flor, una de generosidad. Es decir, todo lo que él sabe lo pone al servicio de todo el mundo sin pedir nada a cambio y como sabe mucho, pues va repartiendo riqueza por él. Pero además no es una riqueza, no es una sabiduría aislada de la realidad, sino que es completamente encarnada en el sufrimiento de las personas y preocupada por la felicidad, por la humanidad. No entiende a Dios separado del mundo. Y a veces nos quedamos mucho mirando a las nubes y no traemos a Dios a la tierra. Buenas tardes a todos y a todas. Como ahora nos estamos acostumbrando a escuchar que saluda el Papa Francisco. Y quiero, como es lógico, agradecer sinceramente la invitación que se me ha hecho para participar en esta 28 Semana por la Paz que organiza esta comunidad. Quiero agradecer de un modo especial a Arantxa y a Rocío, dos personajes y dos personalidades en esta casa que han gestionado la invitación, una invitación que para mí fue un regalo y como tal regalo la he recibido y la estoy viviendo hasta este momento. Ojalá que lo que voy a decir sea útil y nos pueda, por tanto, servir para algo en estos momentos duros y difíciles que estamos viviendo por tantas circunstancias que todos conocemos. Y sin más introducción, voy a, primero y ante todo, no sé, desde aquí ustedes no se dan cuenta, pero yo me he dado cuenta que la mitad de las cabezas están mirando para allá, lo cual quiere decir que me he callado porque digo, lo que diga ya se pierde. Y no es, yo hubiera estado ahí y también miro para allá. Claro, ese es el problema. Pero a mí me pone muy nervioso estar hablando cuando me estoy dando cuenta que hay un porcentaje alto del auditorio que tiene su atención puesta en otra cosa. Bien, dicho esto,
El título que le han puesto a esta primera conferencia y que me han pedido que yo explique es de la humanidad a la fraternidad. Hay dos términos clave: humanidad y fraternidad. Se parte de la humanidad con por lo menos tal como está redactado el texto, con la idea de que la fraternidad es el término, el ideal, el final al que nos encaminamos. Por tanto, implícitamente se está diciendo que la fraternidad supera a la humanidad. Como sea, se explique como se explique. Esto se está implícitamente, por lo menos insinuando, si no es diciéndolo explícitamente. Y por eso interesa sumamente dejar esto bien claro. Pero antes quiero hacer una advertencia. Si algún gran especialista ha tenido la Iglesia en el tema de la fraternidad, ha sido San Francisco. Lo que pasa es que quienes han organizado que yo venga aquí esta tarde no han acertado en eso, porque yo no soy especialista en San Francisco. Todos me han oído, los que me hayan oído, y me lo habrán oído más de una vez, decir que en la historia del cristianismo, después del personaje fundante que es Jesús, el creyente en Jesús que más me ha impresionado todavía ha sido precisamente San Francisco. Y cuando digo San Francisco, digo más que San Pedro, más que San Pablo, más que todos los apóstoles juntos. Me ha impresionado y me sigue impresionando. Pero no he tenido tiempo, ni oportunidad, ni circunstancias para analizar, desentrañar, estudiar a fondo el tema. Y por tanto, desde ahora quiero decir que no voy a hablar de la fraternidad en el sentido específicamente franciscano de San Francisco, sino que voy a llegar a la fraternidad en el sentido evangélico. Ya los matices y diferencias que haya que ponerle a eso, pues habrá ocasión de hacerlo, o quizás en otra oportunidad podríamos tener. Dicho esto, para proceder con claridad, esto me gusta siempre aclarar desde el principio, voy a dividir mi explicación en 4 partes. En la primera voy a aclarar los conceptos, humanidad y fraternidad. ¿De qué estamos hablando cuando utilizamos esos dos términos? ¿Qué relación hay entre ambos y qué diferencias hay entre ambos? Primera parte. La segunda parte será explicar qué es lo específicamente humano. ¿Qué es específicamente eso que llamamos la humanidad o nuestra humanidad? Porque no es tan fácil de explicar eso y de precisar hasta dónde yo sé o yo alcanzo. Bien, en tercer lugar, tercera parte, explicar cómo lo humano químicamente puro no existe, porque lo humano, tal como de facto existe, está siempre fundido y confundido con frecuencia con lo inhumano. Es lo que los teólogos llaman el pecado original. Otra cuestión es cómo se explique eso, pero que lo humano está mezclado y fundido con lo inhumano,
Esto es claro. Y ahí explicaré en qué sentido hay que decir que la fraternidad es la superación de lo humano. ¿En qué sentido se puede decir esto? Y la cuarta parte será explicar qué es la fraternidad, entendida en el sentido cristiano y en el sentido evangélico. Por tanto, primero, los conceptos. Segundo, lo específicamente humano. Tercero, lo humano y lo inhumano, como dos manifestaciones de lo que en concreto somos. Somos humanos, pero somos también inhumanos. Y hay una gran humanidad, pero hay también una gran inhumanidad. Y matizar eso hasta donde sea posible. Y por último, explicar qué es eso de la fraternidad, hablando en cristiano, y qué relación tiene con lo humano. Bien, dicho esto, empezamos. La humanidad es un hecho. Y el hecho es que somos seres humanos. Es un hecho. Simplemente eso. La fraternidad es una decisión. Porque la palabra hermano, si se utiliza en el sentido biológico de el hijo de una misma madre o de unos mismos padres, bien, eso lo entiende todo el mundo, pero la palabra hermano se utiliza también, por ejemplo, las religiones la suelen utilizar para hablar de un sentido ya particular y propio de lo fraterno. Entonces, lo humano químicamente puro no existe, sino que lo humano está siempre fundido y con frecuencia confundido con lo inhumano. Y la cuarta parte, lo fraterno. Pues he dicho que lo humano es un hecho, lo fraterno es una decisión. Yo decido vivir como hermano de cualquier persona o de un determinado grupo. Ya explicaré eso cómo se dio en el cristianismo naciente. Por tanto, la humanidad es lo que somos, porque es el hecho ese. Mientras que la fraternidad es lo que decidimos. Yo no puedo decidir si soy humano o si soy animal. A mí me dio a luz un ser humano que fue mi madre y por tanto soy un ser humano. Pertenece al ser que me constituye. Hay personas a las que llamo, estos son mis hermanos. Eso ya es una decisión mía. No pertenece al ser, sino que eso corresponde al decidir. Es otro ámbito de cosas.
Pero esto que acabo de decir es todavía muy superficial, es incompleto y no dice todo lo que hay que decir, porque la capacidad de decisión y el ejercicio de nuestras decisiones es determinante para nuestra humanización. Atención, para nuestro ser. Este es un punto sobre el que tenemos que pensar. El ser humano puede humanizarse o puede deshumanizarse. Y ese proceso que afecta al ser es el resultado de una decisión que pertenece más bien al ámbito de lo que es lo fraterno, lo relacional, que pertenece al orden de la alteridad, no de la carnalidad. Todos somos de carne y hueso. Pero, además de nuestra constitución de ser humanos, tenemos la capacidad de decidir, o bien en la orientación de la humanización, o bien en la dirección de la deshumanización. Y entonces nos encontramos, por favor, si hay teléfonos por ahí, apáguenlos para evitar que ocurra esto. Repito. Entonces nos encontramos con que la decisión mía, que pertenece al orden, he dicho, de lo fraterno, sin embargo, es determinante para el orden del ser, de aquello que me constituye. Yo puedo ser más humano si soy más fraterno, o puedo ser inhumano o deshumanizarme si en lugar de ser fraterno me dedico a otro tipo de comportamientos que son o representan todo lo contrario. Ahora iré aclarando estas ideas, pero creo que va quedando claro lo que quiero explicar. Y aquí termina la primera parte con los conceptos elementales, básicos. Paso a la segunda parte. ¿Qué es lo específicamente humano? Esta parte es más técnica, pero creo que nos dará mucha luz. Pienso. Lo que nos interesa precisar, lo que nos interesa determinar, es si es posible hacerse una idea clara de aquello que es lo específicamente humano. Y por tanto, a partir de ahí, tener las ideas claras sobre lo que nos humaniza y sobre lo que, por el contrario, nos deshumaniza. Puesto que hablamos de humanidad y de humanización, por poco que sepamos de estas cosas, sabemos que la humanidad y la humanización es el resultado de un proceso de evolución.
de unas generaciones a las siguientes. Un proceso que ha durado millones de años. Entonces, la primera pregunta que se plantea es la pregunta sobre lo que se transmite de una generación a la siguiente. Porque si conseguimos al menos determinar de alguna manera qué es lo que cada generación transmite a la siguiente, esto nos dará idea de qué es lo que nos humaniza, puesto que por el proceso de evolución sabemos que venimos de formas de existencia sencillamente pues de antropoides y de antes de los antropoides pues de seres indiferenciados en los que no se puede precisar hasta dónde llega el animal y dónde empieza el ser humano. Pues bien, hecha esta pregunta, ¿qué es lo que se transmite de una generación a la siguiente? Lo primero que hay que decir es que, según los expertos en estos asuntos, lo que se transmite es información. Información. De tal manera que, si no hubiera información, si no se transmitiera información, no sería posible la evolución, o no hubiera sido posible la evolución. Dicho de otra manera, la evolución ha sido posible gracias a que cada generación ha ido informando a la siguiente de determinadas cosas. Entonces, ¿qué información se transmite de una generación a la siguiente? La información que se transmite es, ante todo, información genética. Es decir, se transmiten unos determinados genes que analizan y estudian los antropólogos, los biólogos, los científicos. Pero esa información no se transmite tal cual. En ese caso no habría evolución, sino que sería siempre repetir, mantener siempre lo mismo. Si ha habido evolución, es que la información ha ido cambiando. Por tanto, no es que se transmite tal cual esa información, sino que se transmite de forma que cada generación va seleccionando aquellas variantes de la información genética que tienen más probabilidades de sobrevivir. Por tanto, de toda la información que posee cada generación, le transmite a la siguiente aquellas informaciones que tienen más probabilidades de prolongar la supervivencia, de donde se deduce una primera conclusión fundamental. Lo humano
es fruto del cambio, con vistas a la sobrevivencia en el futuro. Lo humano, por tanto, no es fruto de la conservación del pasado, sino que es el resultado de un continuo proceso de cambio y, por tanto, de apertura hacia el futuro. Dicho de una manera muy coloquial y al alcance de cualquier fortuna intelectual. Los nostálgicos del pasado son estáticos, si no son retrógrados, que van para atrás. La evolución y por tanto la humanización es posible gracias a que hay una apertura hacia el futuro. Y cada generación va seleccionando aquello que va a favorecer más la supervivencia o la sobrevivencia en el futuro. Dando un paso más. Mediante este dinamismo de cambio y de la consiguiente evolución, hasta que se descubrió en la Sierra de Atapuerca, en la provincia de Burgos, lo que los paleontólogos llaman la cima de los huesos, pues es una montaña de huesos humanos. Pues hasta ese momento, que fue en el siglo pasado, se pensaba que la evolución se había producido, perdonen que aquí tengo que utilizar, no tengo más remedio que utilizar ciertas palabras un poco más técnicas, porque son las palabras que se utilizan y intentaré explicarlas, aunque les confieso con toda modestia y humildad que yo, al no ser especialista, me he metido en este fregado porque esto me ha apasionado. Me ha apasionado por un motivo teológico, y es porque Dios se humanizó. Y como teólogo, eso no solo me ha interesado, sino que me ha apasionado, y es, les digo, el punto de la teología que más me apasiona en este momento. ¿Qué significa eso? Cuando el prólogo del Evangelio de San Juan dice en el capítulo 1, versículo 14, prólogo, en el griego, logos sarx egeneto, el logos, la palabra que era Dios, sarx egeneto, se hizo carne. ¿Qué está diciendo con eso? Que Dios se humanizó. O cuando la carta a los Filipenses, en el himno del capítulo 2, en los versículos 6 y 7, dice que se hizo como uno de tantos. O cuando el concilio de Calcedonia tuvo que definir, y ahí se cerró el ciclo de la cristología básica contra
monofisitas contra el monje Eutiques, que Jesús, el Señor, era perfecto en la humanidad. Esto es de fe, ¿eh? Pues bien, cuando la teología ha hecho esas afirmaciones, yo lo que noto es que la teología no se ha preocupado de estudiar qué es eso de la humanidad. Y ahí hay un vacío en los libros de teología. Entonces, esto ha sido un paréntesis que he hecho aquí, retomo mi rollo. Pues digo que hasta que se descubrió la cima de los huesos en la sierra de Atapuerca, se pensaba que la evolución se había producido de lo que se llama el Homo ergaster. Es el nombre técnico. Los que hayan leído por curiosidad o por carrera, por estudios, algo de esto, saben de qué estoy hablando. El Homo ergaster es la primera forma del Homo erectus, el que andaba sobre dos patas, no sobre cuatro, lo cual representó un cambio determinante, porque entonces al bastarle para andar dos, las otras dos quedaron libres. Y menuda la que se dio, desde el momento en que podía disponer de dos, cosa de la que no pueden disponer. Y por eso los otros animales se las apañan con la boca, en fin, como pueden. Bien, pues la primera forma del Homo erectus es lo que se llama el Homo ergaster. Una palabra un poco estrambótica, yo busco en los diccionarios, no sé, no estoy aquí, pues yo no quiero meter cuento. Si esto viene del griego, erga es el plural de ergon, y ergon es obra, actuación, y ergaster, Homo ergaster, es el hombre que ya tenía una actividad y que hacía. Y recordáis en los evangelios cuando Jesús repite tantas veces: si no creéis en mí, creed en mis obras. Creed en mi erga. Obras en griego es erga. Ahí vienen palabras, la ergometría, bien, ergonomía, etcétera, etcétera. Entonces, el Homo ergaster es la primera forma del Homo erectus. Estamos a mitad de camino entre el antropoide y el Homo, el ser humano propiamente tal. De ahí se pasa al Homo neanderthalensis y de ahí al Homo sapiens. Pero los estudios que se han podido realizar, ahora les ruego que presten mucha atención a esto que voy a explicar, que esto es capital para entender todo lo demás. Y no se piensen que me voy a ir por las ramas con rollos teóricos copiados de libros de estos. No, ya verán cómo aterriza. Y cuando aterrice, lo aviso con tiempo.
Los estudios que se han podido realizar en la cima de los huesos, en Atapuerca, han demostrado que la evolución del Homo ergaster, este primer tipo de Homo erectus, el que andaba sobre dos patas, ese que nos pintan todavía jorobado, unos brazos muy largos, y bueno, pues esa evolución se produjo, atención, porque el tamaño del cerebro experimentó un ascenso muy fuerte y en relativamente poco tiempo. De tal manera que el cerebro pasó de un promedio de unos 800 centímetros cúbicos hasta unos 1200. O sea, creció 400 centímetros cúbicos en una cantidad de años sorprendentemente corta para lo que fue el resto de la evolución. Primer dato a tener en cuenta. Este aumento de 400 centímetros en el volumen cerebral se produjo de forma que al mismo tiempo el resto del cuerpo permanecía en su configuración anterior. De forma que lo que creció fue el cerebro. Y esto tuvo como consecuencia el crecimiento de la inteligencia, del entendimiento y, por tanto, la capacidad intelectual o intelectiva. Un crecimiento que fue doble. Primero, la inteligencia tecnológica. Ustedes dirán, ¿y cómo se sabe todo esto? Lo van a ver y lo van a entender enseguida. Cómo los que han trabajado esto, los estudiosos de esto, y los que lo han analizado y lo siguen analizando, porque esto no está acabado. Pero les estoy diciendo hasta donde se llega en este momento. Y es lo último que me he leído, un libro publicado el año pasado, 2012. Por uno de los especialistas mayores que hay en este asunto, precisamente en lo de Atapuerca. Bueno, pues fue un crecimiento doble. Primero, la inteligencia tecnológica. Creció la inteligencia tecnológica. ¿Y eso cómo se sabe? Pues se sabe por los instrumentos asociados a este tipo de personas que tenían ya. Si cerca de donde están este tipo de personas aparecen, pues, utensilios de caza, utensilios para tallar, todo eso es tecnología muy elemental, muy primitiva, muy pobre, pero ya es tecnología. Luego creció la inteligencia tecnológica. Y en segundo lugar, y esto que viene ahora es más importante, creció junto a la inteligencia tecnológica la inteligencia social. ¿En qué se nota esto? Pues, por ejemplo, que se empezaron a fabricar
no solamente cuchillos para cortar o mazos para golpear o instrumentos para cosas prácticas, eso pertenece a la inteligencia tecnológica, sino también la inteligencia social. ¿Por qué? Pues porque se han encontrado, por ejemplo, elementos de ornato, de adorno. Luego aquella gente ya empezaban a adornarse. Y adornarse es querer tener relación con alguien, agradar a alguien. ¿Por qué van ustedes a la perfumería? O a la peluquería, o a tal tienda donde venden tal modelo. Todo eso es relacional, porque quiero tener una relación que sea agradable. ¿Por qué me he puesto yo hoy camisa limpia y esta chaqueta? Porque he querido quedar bien esta tarde ante ustedes. Esto es relacional. Esto pertenece a la inteligencia social. Por ejemplo, elementos de adorno, elementos de vida común, expresiones artísticas de alguna manera, dibujos, o también atención a los difuntos. Si se han encontrado restos humanos con alguna forma de ornamentación o de acompañamiento o de recuerdo, evidentemente ahí ya no había solamente una inteligencia instrumental, sino que había también una inteligencia social. Como ha escrito el autor de este libro, que es el profesor Ignacio Martínez Mendizábal, uno de los grandes en esta cuestión, en este momento, en la muestra de la cima de los huesos hay pruebas de que aquellas personas con sus grandes cerebros cuidaban de las personas discapacitadas y se comunicaban mediante lenguaje hablado. Todo ello nos habla de ¿qué? Pues de una intensificación en las relaciones personales entre los miembros del grupo y en las relaciones sociales, en la complejidad del conjunto. Lo más notable y lo más importante es que esta inteligencia social que estoy explicando o intentando explicar fue, atención a esto es el nudo de todo, el motor más potente, no ya de la hominización, del paso del animal al hombre, sino de la humanización. Lo cual ha venido a demostrar que lo que más desarrolla lo específicamente humano es la relación social. Es decir, las mejores relaciones humanas posibles entre personas. Cuando en una casa las relaciones humanas
son gratificantes, respetuosas, tolerantes. ¿Se han fijado ustedes cómo el Papa actual habla de la bondad y de la ternura? ¿Ustedes se creen que utiliza ese lenguaje para llamar la atención, para resultar novedoso, para decir cosas que incluso llegar a decir que ya se lo he oído 3 veces directamente? No le tengáis miedo a la ternura. Tener bondad y ternura es una forma de relación. Como es una forma de relación también ser un borrico y un bruto que por nada te pega una voz o por nada se pone hecho una furia. Claro, cuando las relaciones humanas son así, ¿qué consecuencia tiene eso? Que está creciendo nuestra inteligencia. Por el contrario, cuando las relaciones humanas van por otro camino, ¿qué consecuencia tiene eso? Pues que nos estamos entonteciendo. Esto es lo que más nos humaniza, o por el contrario, lo que más nos deshumaniza. Cuando las relaciones entre seres humanos se rompen o se deforman, o por el contrario, se van perfeccionando en la delicadeza. Lo cual, atención, ahora enseguida lo voy a explicar, no consiste en las formas externas. Yo he vivido en conventos más de 50 años. Y en conventos en los que las formas externas son irreprochables. Pero detrás de esas formas hay cada animal. Como por el contrario, se encuentra uno por ahí personas que por el sitio en que se han criado, por la familia que han tenido, por los estudios, por lo que sea, son rudos, pero si vas penetrando en el conocimiento a fondo de esa persona, encuentras una bondad, una delicadeza, una ternura. Hoy se puede asegurar que desde hace algo menos de unos 30.000 años, estamos hablando hace algo menos de unos 30.000 años, nuestra especie quedó como única representante del planeta del que fuera el linaje de los homínidos. Se calcula que en torno a unos 30.000 años. ¿Qué es lo que diferencia, lo que especifica y lo que caracteriza a las personas que compartimos esto que llamamos el ser humano? ¿Qué es lo que nos caracteriza y nos especifica? Repito otra vez al profesor Martínez Mendizábal, lo que las personas compartimos, lo que nos mantiene unidos y permite un nivel de cooperación entre nosotros muy superior al de cualquier otra criatura del planeta,
no es algo de carácter biológico, no, sino cultural. No nos unen los genes. Los genes los tenemos comunes con cantidad de especies de animales. Lo mismo, pero el porcentaje es altísimo. En el 80, en el 90%. No son los genes, sino los ideales y los valores comunes que tenemos. Son esos ideales y esos valores los que nos transmitimos los unos a los otros de generación en generación y los que constituyen nuestra fortaleza y en ocasiones también nuestra debilidad. De ahí la importancia que da. ¿Qué valores estamos transmitiendo a las generaciones que vienen detrás de nosotros? La consecuencia a que todo esto nos lleva es que lo que se caracteriza por una forma muy desarrollada de transmitir información es lo que equivale a una forma de transmitir vida. Porque lo que no se ha hecho es transmitir regresión y muerte. Esta transmisión de información es cuádruple. Por favor, cuando se sientan cansados me dicen que me calle y me callo y lo dejamos. Pero es que si no explico todo esto, ¿para qué he venido yo aquí? Digo que esta información es cuádruple. Primero, información genética. La cadena genética, que es una cuestión meramente biológica. En segundo lugar, información tecnológica. La habilidad manual, condicionada por la mente y orientada al desarrollo de lo meramente práctico. Las técnicas, el instrumental físico, industrial. Digo de paso, y esto si quieren otro día podríamos hablarlo, porque son de estos problemas serios que a mí me preocupan. Yo tengo la impresión que en los 2 últimos siglos, y quizás desde mucho antes, esto está dicho por un autor francés que ha publicado 2 grandes volúmenes magníficos, René Gourmand. La mano, en nuestra cultura actual, la mano le ha pillado la delantera a la cabeza. Se han desarrollado más las técnicas puramente manuales. A mí me impresiona que los chiquillos agarran el mando de la tele o se ponen delante del ordenador o agarran un teléfono móvil y tienen una habilidad que me da a mí 100 vueltas. Ahí hay un desarrollo manual que no se corresponde con el desarrollo mental. Esto sería cuestión de estudiarlo otro día. Pero es una cuestión muy seria. Pues digo, información genética, información tecnológica, que ahora está en un desarrollo descomunal, disparada.
Tercero, información cognitiva. Es la transmisión de conocimientos que se hace mediante signos. Signos fonéticos, que son las palabras, signos visuales, que son las señales de tráfico, o otras formas señales. Yo tengo un corte de mangas, es una señal visual, una señal visual. Y por último, atención, información simbólica. La transmisión de experiencias. Esto ya no es transmisión de conocimiento. ¿Cómo le transmito yo a una persona mi respeto? Se lo puedo transmitir meramente con la mirada. O cómo le transmito mi afecto, mi cariño, también la mirada. ¿No habéis pensado nunca aquella distinción vieja de Jean-Paul Sartre? Me parece que es de él. No es lo mismo el ojo que la mirada. El ojo es un órgano. Pero, pensad un momento, percibimos antes la mirada del otro que como tiene los ojos. Y enseguida percibo si me miran con respeto, o me miran con indiferencia, o me miran con odio. Toda la vida sexual es un conjunto de expresiones simbólicas. Toda. Porque ahí no se transmiten meramente experiencias biológicas. Y si se transmite meramente una experiencia biológica, es una regresión al puro animal, al macho, o a la hembra, como lo hacen los animales. Ahora bien, lo que caracteriza el símbolo es que transmite vida. Y transmite totalidad de sentido. Es algo que le da sentido a mi vida. Por eso, cuando dos personas se enamoran, la vida cambia. Les cambia la cara, la mirada, la conducta. Hasta el trabajo les cunde más. Sí, ¿qué pasa ahí? Que se transmite vida, que hay más vida. O todo lo contrario en el caso opuesto. Por tanto, los símbolos son la fuente más abundante de vida para los seres humanos. Y aquí termina la segunda parte. Tercera parte. Decía yo, lo humano químicamente puro no existe. Porque lo humano siempre está unido, fundido y confundido con lo inhumano. Somos así. Incluso las personas más bondadosas de este mundo, de vez en cuando, pues yo sé qué le pasa. Hoy se ha levantado raro, hoy se ha levantado por los pies de la cama, hoy se ha levantado con el pie izquierdo. Hoy, bueno, o tiene estas reacciones, es así. O por el contrario, hay gente tan embrutecida, tan deshumanizada, que nos llama la atención cuando tienen un gesto de delicadeza, de bondad. Entonces, dicho esto, pongan atención a lo que voy a decir, ya que tampoco
porque ahora lo que viene se entiende rápido. La tesis que yo quiero defender esta noche y dejar clara aquí es la siguiente. Perdonen lo que me estoy alargando, pero no sé explicar todo esto en menos tiempo. Lo que quiero defender es lo siguiente: lo fraterno, la fraternidad, no es la superación de la humanidad. Sino que es la liberación de la inhumanidad, que es distinto. Y en este sentido, la fraternidad es la perfección de la humanidad. Quiero decir que la fraternidad no es como una pieza que le ponemos a nuestros seres humanos. Es que en la medida en que nuestra humanidad se va liberando de la deshumanización, en esa misma medida nos hacemos más fraternos. ¿Ha quedado esto claro? Y por tanto yo lo que veo, recordando a San Francisco, es que aquel hombre, pues, por sus motivaciones evangélicas, religiosas, lo que fuera, fue un hombre tan profundamente humano. Y por eso fue tan fraterno. Y en este sentido, de la humanidad a la fraternidad, es de la humanidad a la liberación de la inhumanidad. Y en la medida en que nos liberamos de la deshumanización, en esa medida nos hacemos fraternos. Y vengo a lo último. Cuarta parte. La palabra hermano es una palabra importante en el Nuevo Testamento, aparece 343 veces. Lo que pasa es que la palabra hermano se puede usar en dos sentidos. En el sentido más obvio e incluso biológico, del que es hijo, juntamente con otro, de una misma madre o de un mismo padre, o normalmente de un mismo padre y madre. En fin, puede haber esas variantes. Eso es un hermano. Por tanto, la palabra hermano tiene dos sentidos. El sentido propio, hermano, fulanito de tal, mi hermano, y ya está. Todo el mundo sabe, mi hermano, ya está. O el sentido figurado. Y el sentido figurado es la utilización que se hace de la palabra hermano para indicar otro tipo de relaciones que hay entre personas que no son de la misma sangre, pero sin embargo entre las que existe una profunda vinculación, ya sea por motivos religiosos o por otros motivos. Lo más frecuente suelen ser, en la historia por lo menos hasta ahora, los motivos religiosos. Las religiones hablan de los hermanos, y en el cristianismo primitivo se utilizó mucho esta expresión. Los hermanos, en el sentido de los creyentes, los pertenecientes a la misma comunidad de creencias. En los evangelios, bueno, históricamente se produjo antes. Este cambio se produce con San Pablo y aparece ya en las primeras cartas de Pablo, en la carta a los tesalonicenses,
las cartas a los Corintios, etc. Pero si regresamos a lo más original, los evangelios, no en el tiempo, porque en el tiempo las cartas de Pablo se escribieron mucho antes que los evangelios, lo cual crea otro problema del que si queréis hablamos un día. Pero esta es otra cuestión. En los evangelios, ¿recordáis el texto aquel en que cuenta el evangelio de Marcos, en el capítulo 3, que un día estaba Jesús con un grupo de discípulos y de pronto le llaman y le dicen: ahí está tu madre y tus hermanos? Y dice Jesús: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice que mirando a los que estaban en el grupo, en el corro de gente, dijo: el que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios, esa es mi madre, mi hermano y mi hermana. O sea, Jesús antepone el sentido figurado y por tanto el sentido de decisión al sentido propio, que es el sentido natural del ser, del hecho de que esta persona es hijo de la misma madre o del mismo padre, misma madre y mismo padre que yo. ¿Me explico? Ahí se ve clarísimamente. Y ahí lo que se ve es que para Jesús, hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. De modo que toda persona que cumple con lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es que seamos honrados, que seamos bondadosos, que seamos honestos, que seamos respetuosos, que seamos generosos, que tengamos buenos sentimientos. Ese es. Los que tienen eso y coinciden en eso son hermanos. Eso es la fraternidad. Y el culmen de la fraternidad en los evangelios se encuentra en el capítulo 25 de Mateo, en aquella descripción del llamado juicio de las naciones o juicio final. Cuando Jesús dice: cualquiera, el que hace esto con cualquiera de mis hermanos más insignificantes, ese me lo hace a mí, se lo hace a Jesús y se lo hace a Dios. ¿Quiénes son en este caso los hermanos? Los últimos, los que sufren, los que pasan hambre, los que pasan sed, los que no tienen que ponerse, los extranjeros, los sin papeles, los que están en la cárcel, los enfermos, hoy añadiríamos a esa lista los desahuciados, los que se han quedado sin trabajo, esa es la fraternidad. Y cuando se llega a esto, se llega al culmen de la humanidad. Y si somos capaces de transmitir esto, transmitiremos inteligencia, y con la inteligencia transmitiremos humanidad. Hay futuro.
Perdón y muchas gracias. Por favor, las preguntas sean muy breves porque si no se nos va la vida, Bueno, ya que te has metido con el tema de... Porque el tema de la humanidad y de la fraternidad creo que lo ha hecho lo suficientemente clarito como para enterarnos bien. Pero ella, ya que está hablado del Papa, pues yo ya me quería meter en ese terreno también. Y me gustaría que hablase un poco, como es un tema que ya tenemos hablado, que hablase un poco por qué crees tú que el Papa actual habla tanto del Evangelio y tan poco cita a San Pablo. Bueno, es una buena pregunta y sí, es una buena pregunta porque a mí me ha llamado la atención y efectivamente él recurre con frecuencia a los evangelios. Y en los evangelios hago caer en la cuenta de una cosa. Fijaros que la mayor parte de los cristianos, y en los medios de comunicación, y también de los sacerdotes y de los obispos, se habla de Cristo, de Jesucristo, del Señor, de Jesús. No se habla casi nadie habla de Jesús. Y curiosamente, el Papa casi siempre menciona a Jesús. Este Papa. Esto yo no lo había oído en ningún Papa. No penséis que es una mera expresión verbal. Aquí hay un contenido mucho más profundo. Por otra parte, Jesús es el nombre que utilizan los evangelios. Por tanto, está en los evangelios. Y efectivamente yo he notado que a San Pablo apenas lo cita. Y es que yo creo que hay dos formas de teología. Una teología especulativa y una teología narrativa. La teología especulativa se elabora a partir de conceptos. La teología narrativa se elabora a partir de relatos. Son los dos modelos que hay en el Nuevo Testamento. San Pablo es el ejemplo típico de una teología especulativa. Mientras que los evangelios son el modelo de una teología narrativa. Y es que San Pablo no pudo hacer teología narrativa, porque San Pablo no conoció al Jesús histórico, al Jesús terreno. Lo de la conversión de San Pablo en el camino de Damasco, cuando primera cosa, por favor, que nadie diga que se cayó del caballo, porque allí no se dice que fuera a montar un caballo. Se dice que de pronto tuvo una experiencia. ¿Una experiencia de qué? ¿Qué es lo que dio Pablo? Lo dice él mismo. Lo dice 3 veces en la carta a los Gálatas, en la primera carta a los Corintios, y no sé si en el Corintios lo repite otra vez. Y luego los Hechos de los Apóstoles lo cuentan 3 veces también. Vio al resucitado. Claro, al Jesús terreno no lo pudo ver porque ya no existía. Ya no estaba. Y al ver al resucitado, vio a un ser trascendente. A un ser que nos trasciende. Que había tenido una historia terrena,
Pero esa historia terrena Pablo no la conoció. No la vio, no pudo verla. No solamente no pudo verla, sino algo más sorprendente. Y es que el mismo Pablo cuenta que desde Damasco lo lógico hubiera sido, pues si se me ha parecido que ha resucitado, voy a enterarme a ver quién fue este personaje, dónde vivió, quién lo conoció, que me cuenten lo que hizo, lo que dijo. No. Dice que se fue directamente a Arabia. ¿Cuánto tiempo pasó en Arabia? Se discute. Hay quienes dicen que pasó años. Por lo menos una temporada larga, seguro. Y cuando terminó en Arabia, de Arabia se fue directo a Antioquía. No fue a Jerusalén. Además lo dice él, sin subir a Jerusalén y sin conocer ni a los hermanos del Señor, ni a Pedro, me fui directamente a Antioquía. Allí Bernabé lo introdujo en la comunidad. Los años de Arabia y los años de lo que se contara allí. Pero el hecho es que desde allí empezó ya sus viajes misioneros. Además, fue muy poco tiempo, porque ya la primera carta de Pablo, la primera a los tesalonicenses, es del año 49. Si se murió en torno al 35, pues pasaron 13, 14, 15 años, que es un tiempo relativamente corto. Y por tanto, como él no conoció nada más que al trascendente, no pudo que iba a relatar. Teología narrativa no pudo hacer. Hay alguna referencia, pero es curiosísimo, por ejemplo, el hecho de que Pablo, que tanto habla del crucificado, y bien, y con una profundidad que impresiona, pero que jamás se pregunte, ¿y quién lo crucificó? ¿Y por qué? ¿Qué hizo para que lo mataran de esa manera? Él, un imperio romano que fue el inventor del derecho, y donde no se podía crucificar a cualquiera, que Pilatos las pasó canutas antes de dar el decreto, porque no estaba seguro. Luego, hay dos formas de hacer teología. La teología especulativa, que es la que hace Pablo, y por eso, por ejemplo, la cruz, ¿cómo la explica? Especulando a partir del concepto de sacrificio y de expiación del Antiguo Testamento, que es lo que él conocía, era un judío. Por eso habla de la gracia, del pecado, de la salvación. Son conceptos y conceptos fundamentales importantísimos. Pero hay otra forma de hacer teología, que es la que hacen los evangelios, que no especulan sobre estas cosas, sino que relatan. Jesús llegó a un pueblo y ¿qué hizo? Hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y allí dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bien, dada la hora que es, si queréis, en otra ocasión analizamos las consecuencias que está teniendo Pablo. Porque lo que ha ocurrido es que la teología que tenemos, la que se enseña en los seminarios, en los centros de las facultades de teología,
y los libros de teología está elaborada a partir de San Pablo, no a partir de los evangelios. Los evangelios llegaron tarde, porque los evangelios se escribieron después del año 70. La redacción que ha llegado a nosotros, eso está más que demostrado. Y por tanto se escribieron unos cerca de 30 años después de las cartas de Pablo. Teniendo en cuenta una cosa, que las iglesias, quien las fundó fue Pablo, las asambleas. Sin embargo, en los evangelios que nos recogen los recuerdos que se conservaban en diversas tradiciones de lo narrativo, pues no mencionan Marcos, ni menciona Lucas, ni menciona Juan, ni menciona, y Mateo 2 veces, y una de ellas se refiere a la comunidad y la otra vez es discutidísima sobre tú eres Pedro. En fin, os digo que consultéis un libro bueno que haya estudiado sobre esto y veréis que la bibliografía nada más son varias páginas de libros sobre ese texto, por las muchas dudas que ha planteado y sigue planteando. Bien. Y el catecismo de nuestra querida Santa Madre Iglesia también sigue la teología especulativa, de evangelio poco. El catecismo claro, porque está hecho sobre la base. Tengan en cuenta que la teología especulativa, la teología que tenemos, la elaboró y la estructuró, propiamente hablando, un profesor que era italiano de origen, pero era profesor en París, en la Sorbona, Pedro Lombardo, y esto proviene de los siglos final del XI y del siglo XII. Y claro, en ese tiempo lo que funcionaba era la teología especulativa. La teología narrativa, los relatos, ¿para qué se utilizaban? Se utilizaban principalmente en la espiritualidad y a veces se echaba mano de ellos, pero además los evangelios se han complicado muchísimo cuando a partir de Raimarus en el siglo XVII, luego el siglo XVIII, pues se puso en cuestión la historicidad de los evangelios, con lo cual ya hemos caído en un foso profundísimo de preguntas, muchas de ellas sin respuesta. Una pregunta brevísima, una constatación y otra es una ley. La pregunta que me interesaría saber en qué época se produjo ese aumento tan prodigioso del cerebro de hoy. Has hablado ahí de ciertos momentos. ¿Cuándo viene a construirse? Pues se puede hablar de unos 1200 a unos 800 años, 800.000 años, hace de 1200 a 800 millones de años. Bueno, eso es una tan sencillamente que San Francisco precisamente usa la teología narrativa, es decir, los puntos de referencia de San Francisco siempre son el Cristo de Dios. Claro, es una de las grandes aportaciones que ha hecho San Francisco a la Iglesia. Y ahora una anécdota, antes de bajar yo aquí, que me han entretenido un poquito, me llaman de Madrid, me llama Pedro González. Oye, conoce, ¿tenéis aquí alguna charla como castigo? Digo, sí, ahora mismo. Oye, que
400 kilómetros. Vaya Dios. Quería preguntar, ¿alguien más quiere preguntar para allá? Nacho, José María, ¿alguien más? Pues venga, damos dos de esas palabras y terminamos. Yo solo si tiene una respuesta en 2 o 3 palabras, no sé si será fácil. Ha hablado de la fraternidad universal y a mí me interesaría saber si la fraternidad entendida más como la Iglesia que fundó Pablo, o como las comunidades que entendemos ahora, como esa fraternidad más chiquitita, si hay algún, o uno o dos ingredientes específicos que la definan y que le den forma a ese tipo de fraternidad. Te puede orientar esto, más que la coincidencia en los conceptos, en las creencias, incluso en los dogmas. Lo que importa es la coincidencia en la ética, en la conducta. Puede haber personas que digan, pues mira, yo soy agnóstico, no estoy seguro de eso de Dios. Ahora, no soporto el sufrimiento, ver a gente sufrir. Yo coincido más con esa persona que el que se sabe la explicación del dogma cristiano, sí, pero luego no tiene entrañas de misericordia. Y es sencillamente una cosa que a mí me parece que es fundamental. Es caer en la cuenta de que lo determinante del cristianismo no es la dogmática, sino la ética. Si no creéis en mí, creed en mis obras. Y las obras que son formas de conducta, formas de comportamiento, ética. Y ya estamos cansados de tantas exigencias de ortodoxia y al mismo tiempo la desvergüenza de tanta corrupción. Estamos hartos. Tener que tapar tantas vergüenzas. Eso sí, aquí que no me toquen la dogmática, ni el catecismo, ni el derecho canónico. Y conste que al decir esto, yo no estoy ni poniendo en cuestión la dogmática, lo que sea dogma. Pero vamos, que ahora como veo por ahí en los portales de internet, gente que están poniendo al Papa actual de vuelta y media por ciertas formas externas de decir o de hacer que tiene. Hay gente vale. Solo para aclararte, porque como has dicho tú que Pablo no pudo hacer teología narrativa porque no conocía a Jesús, ¿nosotros podemos hacer teología narrativa? Tenemos los evangelios que han llegado hasta nosotros. Ya me das pie para decir una cosa. Me voy a poner de pie porque ya estoy harto de estar sentado. Me imagino que estaréis vosotros. Mira, quiero decir esto. Los evangelios no son unos libros de historia. Son un mensaje religioso expresado en relatos. El mensaje religioso se puede expresar en dogmas o en relatos. Y por eso a mí me importa poco que, por ejemplo, cuando Jesús cura a un ciego, Mateo pone los ciegos y ahí se parten la cabeza los especialistas y los exegetas en ver si era uno o si eran dos. O por ejemplo, un hecho más claro todavía, la expulsión de los comerciantes del templo. Los evangelios sinópticos la ponen al final, ya cuando Jesús entra en Jerusalén a la pasión.
San Juan la pone al principio de la vida. Pone lo primero, el primer hecho que relata es la boda de Caná. Que no sé por qué dicen la boda. Y no mucha boda. No más que una. No sé si es que alguien se casó de penalti allí. La boda de Caná, lo primero. Inmediatamente después, a continuación, el templo. Entonces, discute. Bueno, ¿fue al comienzo de la vida pública o al final? A mí me da exactamente igual. ¿Por qué? Porque ni San Juan ni los otros pretendieron hacer una biografía. Por eso yo puedo decir, yo sé que Napoleón fue tal persona que hizo tal cosa. Nadie dice yo creo en Napoleón. Sin embargo, yo digo, yo creo en Jesús. Porque lo que me vincula a Jesús no es saber, lo que hay creer. Y lo que encuentro y busco en los evangelios no es saber, sino a partir del relato, el mensaje religioso que hay en ese relato. Por eso, cada evangelista tiene su mensaje religioso, porque tenía una determinada visión, unos determinados problemas, unas determinadas preocupaciones. Y en ese sentido podemos y tenemos que hacer teología narrativa. Si queréis, si os interesa algo sobre esto, el mejor autor de lo mucho, y no demasiado que se ha escrito sobre esto, pero Metz, el de la teología política, tiene capítulos geniales sobre la teología narrativa, sobre el relato. ¿Veis? Bueno, yo agradezco mucho vuestra paciencia, os pido de verdad perdón por el abuso de tiempo y hasta la próxima.